Saludos apreciables estudiantes, nuevamente apoyando con un video acá de la hoja número 5. El tema de esta hoja, el primer tema que aparece ahí es valor absoluto de un número entero. Lo pueden encontrar también en su libro, en la página número 20, en su libro de matemáticas. Tenemos esta primera parte donde tenemos dos ejercicios solucionados y los vamos a repasar acá. Inciso A dice cuál es la distancia entre 0 y más 3. Inciso B, cuál es la distancia entre 0 y menos 3. El tema de valor absoluto de un número entero lo entendemos nosotros mediante estas rectas numéricas que podemos observar acá. ¿Qué es un valor absoluto? Un valor absoluto no es más que la distancia entre 0 y un número. En este caso nos están diciendo cuál es la distancia entre 0 y más 3. En otras palabras, nos están preguntando cuál es el valor absoluto de más 3. En esta primera gráfica que tenemos acá, que es nuestra recta numérica como nosotros la conocemos, para poder ubicar cuál es la distancia entre 0 y más 3, lo único que hacemos es ubicarnos en el 0, puesto que el concepto de valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y un número, y aquí nos están diciendo cuál es la distancia entre 0 y más 3. Entonces nos ubicamos en esta recta numérica en 0 y empezamos a desplazarnos hacia la derecha porque el número que tenemos acá es positivo, es más 3. Entonces nos desplazamos hacia la derecha y con estas flechitas azules que ustedes pueden notar ahí, indicamos el desplazamiento. Empezamos de 0 y nos desplazamos 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Llegamos hasta más 3. Entonces, si yo tuviera que dar acá una respuesta, ¿cuál es la distancia entre 0 y más 3? Mi respuesta únicamente sería 3. ¿Por qué? Porque esa es la posición que está ocupando en la recta numérica el 3. Entonces mi respuesta solamente sería 3, sin necesidad de tener que anotarle este signo que es el positivo. Solo quedaría como 3 unidades. Aquí muy importante, la respuesta sería 3 unidades. O sea, la distancia que hay entre 0 y más 3 son 3 unidades. Siguiente ejemplo, ¿cuál es la distancia entre 0 y menos 3? Tenemos la segunda gráfica, o sea, nuestra segunda recta numérica. Y sabemos que en la recta numérica nos vamos a desplazar ahora hacia nuestro lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en ese lado tenemos la parte negativa. Entonces, me dice ahora qué distancia hay entre 0 y menos 3, es decir, cuál es el valor absoluto de este número menos 3. Vamos a desplazarnos ubicándonos siempre en el punto de partida que es 0 y empezamos. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Aquí lo tenemos. Nos ubicamos en el menos 3, que es lo que nos está indicando acá en la pregunta. Y la respuesta sería entonces 3 unidades. Fíjense bien la respuesta, 3 unidades. No le vamos a colocar el signo negativo a la respuesta por la simple y sencilla razón que lo que estamos indicando es el valor absoluto de este número, la posición que tiene en la escala de la recta numérica, en la parte negativa. Por eso es que ustedes en la hoja, ustedes van a encontrar las respuestas a estos dos ejemplos que están aquí. Lo que yo estoy haciendo aquí es explicándoles por qué se da esa respuesta y estamos dentro del tema de valor absoluto de un número que repetimos. El valor absoluto no es más que la distancia que hay entre 0 y un número. Y ese número puede ser cualquiera, puede ser un más 4, un más 6, un más 7, o puede ser un menos 7, un menos 8, un menos 10. Ahí podemos nosotros encontrar diversidad de ejercicios que los podemos representar en las diferentes rectas numéricas que podemos construir para poder ver cuál es el valor absoluto de un número. Tenemos claro entonces este concepto, bajamos un poco acá para ubicarnos. Vean acá.
la hoja también nos aparece un recuadrito donde nos explica entonces que el valor absoluto de un número, y lo define y dice que es la distancia que hay entre 0 y un número, lo que habíamos mencionado ya anteriormente. Y podemos ver acá que el valor absoluto, su notación matemática son dos barritas paralelas. Esa es su notación matemática. Y luego, esas dos barritas me están representando a mí valor absoluto, en este caso de más 3. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor absoluto de más 3, algunos libros dicen que el valor absoluto de un número es el mismo número sin tomar en cuenta el signo. Tiene lógica. Porque el valor absoluto aquí es 3. Valor absoluto aquí de menos 3 va a ser 3. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos anteriormente en estas rectas numéricas. Cuando nosotros nos desplazamos, cuando nos dice valor absoluto de más 3, yo aquí en la recta numérica estoy pensando en el desplazamiento de 0 a 3 unidades. 3 unidades es 3. Y aquí en el desplazamiento negativo, que es menos 3, que lo tenemos ya ejemplificado aquí, nos desplazamos hacia la izquierda, 1, 2, 3 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 va a ser 3. Entonces, si nosotros queremos dejar claro el concepto, podríamos decir que un valor absoluto de un número es el mismo número, su mismo valor, pero sin tomar en cuenta el signo. De manera que cuando yo digo aquí valor absoluto de más 3 es 3, si ustedes se dan cuenta, quitamos las barritas, quitamos el signo y ese es mi valor absoluto. Lo mismo pasa cuando yo digo cuál es el valor absoluto de menos 3, quitamos las barritas, le quitamos el signo y ahí está nuestro valor absoluto. Luego ustedes al final de este tema encontramos una actividad en donde hay dos rectas numéricas y nos pide cuál es la distancia que hay entre 0 y menos 4, y en la otra recta numérica nos pide cuál es la distancia entre 0 y más 5. Ustedes van a ubicar ese valor en cada recta numérica. Para eso ya está dado, ya solo lo ubican ustedes, le colocan los numeritos y lo ubican, así como hicimos acá. Se van a desplazar hacia la derecha si es positivo y hacia la izquierda si es negativo, siempre partiendo del punto de partida, podríamos decir que es 0, ¿verdad? Por el concepto de que el valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y un número. Y luego tenemos un ejercicio en donde hay que determinar el valor absoluto de esos números que están. Y aquí nos está indicando el valor absoluto. Tenemos la notación que nos dice que es valor absoluto, las dos barras paralelas. Y tenemos valor absoluto de menos 8, más 10, menos 7 y más 7. Eso es lo que vamos nosotros a escribir, su valor absoluto. Aquí no tengo que hacer recta numérica, no me está pidiendo hacer recta numérica, solo me está pidiendo el valor absoluto. Así que lo único que voy a determinar es, como lo vimos acá, su valor absoluto, tal y como lo vemos acá. Ahora en la recta numérica, ahí sí únicamente vamos a ubicar la escala, los números y la flechita, si nos desplazamos a la derecha o a la izquierda, como lo vimos en estos ejemplos. Esto es entonces lo que tiene que ver con valor absoluto. Ahora pasamos al siguiente tema. Bien, ahora lo que vamos a repasar acá, siempre en la hoja 5, es la suma de números con signos iguales. Página 25 del libro de matemática, ahí lo hallamos. Y ahí nos dice, calcula las siguientes expresiones y tenemos el inciso A más 3 más 2, en el inciso B, menos 1 más menos 2. Procedimiento, ya ustedes en las hojitas encuentran que nos dice que el primer paso es anteponer el signo común de ambos sumandos y el paso 2 es la suma o sumar el valor absoluto de los números. Entonces, como ya sabemos que es valor absoluto, vamos a hacerlo. Tenemos esta operación, yo simplemente la copié aquí. Aquí sí ya operamos, aplicamos. Primer paso. Dice escribir el signo común.
aquí es más, entonces anteponemos ese signo más, abrimos paréntesis, y luego dice se suman, es decir, hay que poner el signo más entre los dos números, se suman los valores absolutos de cada uno de estos sumandos. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de más 3? Es 3 más. Valor absoluto de más 2 es 2. Y ahora sumamos. El signo lo bajamos, sumamos 3 más 2, 5 y ese es nuestro resultado. Pasamos en esta otra operación. Como estamos hablando de operaciones de suma con signos iguales, entonces tenemos menos 1 más menos 2, signos iguales. ¿Es común el signo entre los dos sumandos? Sí, entonces lo anteponemos, abrimos paréntesis y sumamos los dos valores absolutos. Valor absoluto de menos 1 es 1 más valor absoluto de menos 2 es 2. Escribimos nuevamente el signo menos, sumamos 1 más 2 es igual a 3 y ahí está resuelto los dos ejemplos. Actividad. Aparece en la actividad inciso A con más 4 más 6. Y en el B menos 2 más menos 5 y así sucesivamente sigue hasta el inciso L. Solo copié estas dos para explicarles que en la actividad van a hacer lo mismo que estamos viendo acá, ¿verdad? No hay ahí mayor problema. Bueno, pasamos entonces ahora a ver la siguiente hoja que es 6. Bien, esta es la hoja número 6. Está tomado de la página 26 y 27 del libro de matemáticas que ustedes tienen. El tema es suma de números con signos diferentes. Ahí dice, calcule las siguientes expresiones. Hoja número 6, de ahí estoy ahorita extrayendo estos datos. Y ahí aparece el inciso A, inciso B, siempre con ejercicios o ejemplos ya resueltos para que nosotros los repasemos, los analicemos y entonces sepamos cómo resolver la actividad que aparece ahí en la página 26 y 27 de nuestro libro de matemáticas. Y que ahí en la hoja 6 también está copiado literalmente. Entonces vamos a repasar la resolución de esta primera expresión, que es una suma de números con signos diferentes. Vean, ¿por qué signos diferentes? Suma de dos números y tienen signos diferentes. Aquí el 8 es positivo y aquí el 2 es negativo. Entonces, en la hoja ustedes encuentran un recuadrito donde dice para sumar dos números enteros con signos diferentes y nos da el paso número 1. El paso número 1 dice que se escribe el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces, esta operación la copiamos acá, yo la tengo copiada acá. Es lo mismo, para que no nos confundamos. Luego empezamos a resolver. Aplicamos la primera regla. Escribir, dice, el signo del número con mayor valor absoluto. ¿Cuál es el número que tiene mayor valor absoluto? Es 8. 8 es el que tiene mayor valor absoluto, porque el 2 es menor. Entonces, ¿qué signo tiene este número con mayor valor absoluto? Positivo. Entonces, antepongo ese signo que es positivo y luego dice el otro paso, se resta el número con menor valor absoluto, se resta el número con menor valor absoluto del número de mayor valor absoluto. Bueno, entonces a 8 yo le resto 2, aquí lo tengo entre paréntesis, 8 menos 2. Ahora solamente bajamos el signo y hacemos la resta, 8 menos 2 nos da 6. Pasamos al siguiente. Aplicando la misma regla. A ver, tenemos acá. Vamos a anteponer, dice, el signo del número que tenga mayor valor absoluto. ¿Cuál es? Entre 1 y 4 es 4. El que tiene mayor valor absoluto. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces lo anteponemos. Abrimos el paréntesis. Y ahora vamos a restar. Recuerden, es restar el número que tiene mayor valor absoluto, que es 4, y le vamos a restar el número que tiene menor valor absoluto, que es 1. Ahí lo tenemos entre paréntesis. Entonces ahora bajamos el signo, que es positivo, y restamos. 4 menos 1 es 3. Y ya tenemos estos dos ejemplos repasados. Siguiente, punto 3.
Resta de números enteros. Página 30 de nuestro libro. Solo vamos a ubicar la cámara para que tengamos ahora la visualización acá de estas operaciones que vamos a repasar acá. Entonces ahí en nuestra hojita pues aparece también estos dos ejemplos. Tenemos A más 3 menos más 2 y tenemos B más 5 menos 2. El tema es resta, de números enteros. Entonces, igual en nuestra hoja 6 aparece un recuadrito y dice procedimiento para restar números enteros. Y nos da el primer paso. El primer paso dice que se cambia la resta a una suma. A ver, veamos acá entonces. Esto que está aquí yo lo copié acá. Simplemente copié lo mismo para acá para empezar a despejar el procedimiento. Entonces, si el primer paso me dice a mí, se cambia la resta a una suma, aquí está resta, entonces copio esto para acá, el más 3 aquí, y en lugar de menos, le vamos a colocar suma. ¿Por qué? Ya el primer paso me dice que hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiar la resta a una suma, entonces de resta yo lo estoy cambiando a suma. Pero me dice también el paso 2 que se cambia el signo del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo? Es el más 2. Entonces, ese más 2 dice también hay que cambiarle el signo. Ustedes notaron, este número que es el minuendo, más 3, lo cambié de resta a suma, y el sustraendo le cambio también el signo, por eso ahora lo tengo como menos 2. Por eso queda ahora esta expresión así, más 3 más menos 2. Bien, ven ustedes lo que tenemos acá ahora. Tenemos una suma de números con signos diferentes. Entonces me acuerdo que lo acabo de repasar aquí arriba. ¿Y qué pasos tengo que emplear entonces? Pues los pasos para sumar ahora números con signos diferentes, que me dice el primer paso que se escribe el signo del número de mayor valor absoluto y se le resta, se escribe el signo del número de mayor valor absoluto, que en este caso, ¿cuál de los dos es el que tiene mayor valor absoluto? Es 3, entonces ese signo, que es más, es el que vamos a anteponer. Y luego el otro paso dice que a la cantidad de mayor valor absoluto le vamos a restar la cantidad de menor valor absoluto. Entonces yo tengo acá 3 menos 2. Bajamos el signo y hacemos la resta. 3 menos 2 nos va a dar 1. En este otro caso tenemos entonces la resta de números enteros. Recuerden, primer paso es cambiar de resta a suma. Entonces esto que tengo acá, que es el ejemplo del inciso B, lo copié acá. Igual, ahora aquí copio el minuendo, lo copio tal y como está, más 5. Y en lugar de resta, lo paso a suma, como lo estamos viendo acá. Por eso aquí le escribí signo de suma, porque así me dice el primer paso. Y el segundo paso dice que el sustraendo, que es menos 2, yo le tengo que cambiar el signo. Por eso aquí, en lugar de menos, le puse más. Ya tengo lista esta operación. Y entonces ahora voy a aplicar las reglas para poder sumar números con signos acá iguales. Vean que aquí ya tiene signos iguales. Miren, signos iguales. Entonces, ¿qué me decía para sumar cantidades con signos iguales? Pues decía que hay que anteponer el signo común, ¿verdad? De los dos sumandos, o de los dos números que estoy sumando. En este caso es más 5 más 2. ¿Cuál es el signo común entre los dos? Es el más. Entonces ese signo es el que antepongo. Luego me decía el segundo paso que tenía que sumar el valor absoluto de los dos números. Entonces tengo el valor absoluto de 5, de más 5, es 5. Valor absoluto de más 2 es 2. Sumo 5 más 2 me da 7. El signo simplemente lo bajo y ese es mi resultado. Ahí aparece un ejercicio en la página 30 y 31 del libro que van a resolver siguiendo estos dos ejemplos.
Lo único que tienen que hacer ustedes es, en el libro aparece la explicación y aquí en la guía, que es la hoja número 6, pues nosotros extraemos esos ejercicios, los plasmamos y en este video se les explica cómo poder realizarlo para que tengamos una mejor comprensión. Cuando ustedes ya lo tienen resuelto, entonces recuerden, tienen que adherirlo a la hoja número 6, los dos ejercicios en hojas separadas y listo, ya lo tienen resuelto. Solo una sugerencia, porque es lo que nos ha estado costando mucho, es que no están trabajando ordenadamente. Y recuerden, cada hoja tiene asignados 2 puntos. En los trabajos se califica el orden y la limpieza. Entonces, por favor, todos los ejercicios traen inciso A, B, C, D y así sucesivamente. En ese orden tienen ustedes que trabajar. Solo se los pido de favor, jóvenes. Pues un saludito ahí a todos y nos vemos en la próxima.